Buenos días a todos. Esta es la clase de formación de la Nación Colombiana del martes 21 de abril sobre narcotráfico. Hoy vamos a hablar de cómo el narcotráfico irrumpió en la vida política, económica y social de Colombia y los profundos impactos que tuvo este nuevo fenómeno en los aspectos que vamos a ver en las siguientes semanas del curso. La criminalización de la política, la necesidad de hacer una transformación radical que terminaría en la Constitución de 1991, el fortalecimiento de los grupos armados, tanto guerrillas como paramilitares, la parapolítica y, digamos, la historia más reciente del país. Voy a compartir pantalla para ir conversando sobre estos temas. La semana pasada fue una semana bien intensa. Estuvimos cerrando el tema del Frente Nacional, estuvimos hablando de cuáles fueron los obstáculos para la implementación de la reforma agraria. También estuvimos considerando este modelo que estudiamos que nos muestra cómo el Frente Nacional, por un lado, otorga los impulsos para la creación, para generar una serie de reformas, pero al mismo tiempo crea por su diseño institucional los obstáculos que frenan dichas reformas. Esto finalmente deriva en el surgimiento del turballismo como una forma de obtener movilidad social por la vía de la política, y también estuvimos viendo cómo todo este proceso de no atención de los grandes problemas, de los conflictos sociales, termina incidiendo en la expansión de las guerrillas, que a su vez tiene un contraefecto en la creación de los grupos de autodefensas. Hoy vamos a hablar, o esta semana más bien, vamos a hablar sobre tres cosas. Primero, sobre el aterrizaje del narcotráfico en la vida social, económica y política de Colombia. Segundo, vamos a hablar sobre cuáles son los antecedentes del narcotráfico, digamos, de la cocaína, que es el más importante. Y vamos a partir este fenómeno en dos etapas. La primera etapa, que es la etapa dominada por los carteles, y la segunda etapa, que es la dominada por los grupos armados. Vamos a hablar sobre todo de la primera etapa, la segunda etapa apenas la vamos a anunciar. Y en la clase del jueves vamos a hablar de clientelismo como modelo de articulación entre políticos y votantes en Colombia. Bueno, hablemos un poquito de cuáles son los antecedentes de la economía, de las economías ilegales en Colombia. Antes de que hubiera cocaína, hubo marihuana. Como ustedes leyeron en la lectura de Orjuela, de Luis Javier Orjuela, durante los años 70 hubo una importante expansión de los cultivos de marihuana en Colombia. Esto se debió a varias razones que vamos a estudiar en un momento. Después de estos antecedentes viene la primera etapa del narcotráfico, que es la era de los carteles, donde hay una transición de la marihuana a la cocaína. Se crean los grandes carteles, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, y después tenemos una búsqueda de reconocimiento de parte de estos actores del narcotráfico que termina en uno de los capítulos más tristes y más sangrientos de la historia de Colombia, que es el de finales de los años 80 con el narcoterrorismo. Antes de arrancar a hablar sobre cómo la cocaína en Colombia llegó por la vía de la marihuana, vamos a volver a este modelo que estuvimos estudiando la semana anterior. Como ustedes ven, en la parte de arriba tenemos, digamos, estos son los objetivos del Frente Nacional, ¿cierto? Pero no propuso una resolución de los conflictos sociales y de los conflictos agrarios, que nos lleva a un fortalecimiento de vandalismo y de las guerrillas, y sumado a un montón de transformaciones de la vida colombiana con la urbanización, un aumento de la educación, una mayor secularización de la sociedad, cierto aumento de movilización social, aunque es muy restringida, pero la gente al salir del campo y llegar a la ciudad accede a unas condiciones de vida que antes eran inalcanzables incluso para el campo. El triunfo de la Revolución Cubana y la Guerra Fría, todo esto tiene dos, digamos, efectos. Por un lado, la creación de las guerrillas que utilizan todos
primero que se enriquecen de todos estos cambios y transformaciones, pero por otro lado también expresan inconformismo hacia las restricciones para la movilización social, para la superación de la pobreza y la exclusión del régimen político como bandera para crecer, pero por otro lado también produce estos intentos reformistas en estos dos presidentes liberales del Frente, Carlos Lleras y Carlos Camargo. Esto es frenado por estas tendencias derivadas del diseño del Frente Nacional, la competencia intrapartidista, el exceso de facciones, la pérdida de liderazgo de los jefes y el aumento de del poder de los varones departamentales. Esto hace que esas reformas se frenen en el Congreso. Y como conclusión, hasta aquí llegamos la clase pasada, tenemos clientelismo, deslegitimación de la clase política y sobre todo la no resolución de los problemas de los sectores populares. Esto tiene dos efectos. Por un lado, lo que hablamos la vez pasada, es la expansión y el fortalecimiento de las guerrillas, pero por otro, lo que vamos a ver hoy, la movilidad social por la vía tanto de la política como del narcotráfico. Y es que si ustedes recuerdan, nosotros hemos hablado de cómo en el siglo XIX los partidos políticos funcionaron como unas redes que articularon las oligarquías regionales y locales. Ya a partir del siglo XX, con las grandes transformaciones de las primeras décadas durante la hegemonía conservadora, se fue haciendo evidente que hay unos sectores populares, tanto en el campo como en la ciudad, que no están logrando tener sus necesidades programáticas articuladas por la vía de los partidos. Esto cae en la República Liberal, que es un esfuerzo precisamente de ampliar la ciudadanía, de vincular a estas masas al Partido Liberal, ampliando el sufragio y haciendo una ambiciosa para la época y para los contextos nacionales programa de reformas, que fue frenado por la intensa polarización y también por el periodo de la violencia. El periodo de la violencia es un periodo que, si bien, digamos, tiene sus causas en la intensa polarización causada por la República Liberal, no es como tal una revolución, no es una revolución popular y no logra, digamos, no logra definirse o terminarse a través de un programa de transformaciones sociales. Al contrario, lo que hace la violencia es afianzar las identidades partidistas, pero sin resolver el problema de fondo, que es la articulación y la canalización de las necesidades de los sectores populares. Entonces, en esto quedamos. El Frente Nacional se propone hacer un programa de reformas para esto, se intenta hacer la reforma agraria, pero la reforma agraria fracasa por lo que ya hemos estudiado. Esto significa que hay mucha presión en el campo, de campesinos que no tienen tierra, de campesinos que se están quedando cada vez con menos que dejarle a sus hijos, y esto genera un impulso en dos vías. Por un lado, los campesinos tienen que salir a colonizar nuevas tierras porque no tienen tierras que trabajar y se van a las zonas de frontera campesina, ¿cierto? De frontera agraria, en donde no hay nada, básicamente donde hay bosques amazónicos y comunidades indígenas. También es incorrecto decir que no había nada, sí había. Y en estos lugares de frontera donde no hay mercados, donde no hay infraestructura, donde no hay carreteras, no hay puertos, pues prácticamente que es un acto heroico cultivar algo distinto que no sea coca. La coca resuelve el problema de la productividad en estas regiones porque es fácil de cosechar, porque es fácil de cargar, porque es fácil de vender. Esto, por supuesto, genera las condiciones para el ingreso de las guerrillas a estas sociedades y ellos se vuelven algo así como el Estado local que articula y dinamiza esas economías ilícitas y estas comunidades cacaleras se vuelven la base social de las guerrillas. Entonces, eso por un lado. Entonces, esta falta de incorporación de los sectores populares y concretamente del sector agrario que no está teniendo solución a sus problemas genera un impulso hacia la colonización campesina de la frontera y, por supuesto, el afianzamiento de la economía ilegal. Pero por otro lado del campo, como no hay alternativas, expulsa cada vez más y más personas a las ciudades. Las ciudades están creciendo a un ritmo realmente inusitado en los años 60 y en los años 70. Y generalmente pues lo que crece en las ciudades son los barrios más pobres. Hay mucha pobreza y hay muchas dificultades
ascender socialmente, para obtener movilidad social. Y esto es uno de los aspectos que más de lo que más nos enfatiza Luis Javier Orjuela, de cómo precisamente la rápida urbanización de los años 60 y los años 70, sumada a la limitada movilidad social de los sectores populares, proveyó el personal que participaría en el negocio del narcotráfico. O sea, las personas que tienen aspiraciones, pero que por las vías legales y formales ven sus futuros y sus horizontes de tiempo muy limitados. Y bueno, eso entonces nos deriva en el problema de la marihuana. Hay una crisis de los cultivos del algodón, sobre todo en la costa caribe colombiana, en los años 70 hay una crisis del algodón y esto hace que muchas de las personas que cultivaban algodón entonces empiezan a cultivar marihuana. En los años 70 se vivió la bonanza marimbera que duró hasta 1985. Colombia no controlaba rutas, Colombia no exportaba, lo que hacía Colombia era cultivar y alcanzó a cultivar 24.000 hectáreas, que no era poco. En este momento la economía colombiana era bastante débil, no había mucha industria, no había muchas exportaciones, había un déficit en la balanza comercial, se importaba mucho más de lo que se exportaba, había una constante necesidad de divisas y la marihuana constituyó el 30% de las exportaciones de Colombia, o sea, muchísimo. Esas 24.000 hectáreas eran muchísimo en ese momento. Como ustedes leyeron en la lectura de Luis Javier, había mucha tolerancia al fenómeno social y económicamente, mucha tolerancia. Incluso de pronto sus abuelos se acuerdan de esto que se llamaba la ventanilla siniestra del Banco de la República, que básicamente el Banco de la República abría los viernes una ventanilla en donde las personas podían ir con maletadas de dólares a cambiarlos por pesos, a cambiar el dinero. No se preguntaba, no se hacía ninguna pregunta, no questions asked. Sencillamente la gente caminaba, llegaba, cambiaba su dinero y se iba. ¿Y por qué se hacía esto? Porque había una necesidad gigantesca de divisas para poder hacer importaciones. Y había mucha tolerancia al fenómeno. No, pues no era declarado legal, por supuesto, ni se promovía, pero definitivamente pues estaba en un terreno gris en donde no se combatía y no, digamos que no generaba mucha suspicacia. La bonanza marimbera termina en 1985 básicamente por el mal producto, porque Colombia empieza a tener una crisis de marca. Eh, el producto empieza a ser recibido muy mal en los mercados de los Estados Unidos. Hay gente que muere por consumir quién sabe qué clase de marihuana combinada con quién sabe qué cosas, y eso hace que aumente la producción local de marihuana en los Estados Unidos y disminuya drásticamente la importación desde Colombia. Pero ya había entonces una base de criminales, de personas que ya estaban dedicadas a este negocio del narcotráfico, que ya tenían contactos con los mexicanos, que ya sabían un poco cómo era la cosa, y en los años 70 también y en los años 80 estos narcotraficantes empezaron a comprar base y pasta de coca de dos países en donde hay mucho cultivo de coca, que es Perú y Bolivia. Y es que la coca se da en la región andina, o sea, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Esos son los países de la coca. Entonces, estos narcotraficantes colombianos que ya habían experimentado con la marihuana empiezan a comprar base y pasta de coca, empiezan a crear laboratorios en Colombia, la transforman y empiezan a exportarla a Estados Unidos y Europa. Entonces, por un lado, la experiencia de la marimba, pero por otro lado, sucede que los colombianos ya en este momento tienen un montón de redes y contactos y vínculos en ciudades de Estados Unidos, en Queens. Y entonces en Miami, ¿cierto? Porque hay mucha migración colombiana a estas ciudades. Y entonces los colombianos recogen estas redes de inmigrantes en estas ciudades de Estados Unidos y a través de ellas funcionan las redes de distribución de la cocaína al consumidor final. Tenemos aquí una película y un documental, El Rey, que es fascinante, realmente es una extraordinaria película colombiana que nos habla de este proceso de los primeros narcotraficantes, y la que tenemos a la derecha es Cocaine Cowboys, se encuentra en Netflix si no estoy mal, o bueno, yo la vi en Netflix y las pongo aquí porque
una de las propuestas que tengo para ustedes es que ese 5% de la nota de participación que no alcanzamos a tener, la cambiemos por un taller audiovisual en el que ustedes en grupos van a ver una de estas películas. Tengo una lista de 5 películas y vamos a hacer un análisis bastante breve de qué nos dicen estas películas sobre narcos, sobre traquetos, sobre la evolución del narcotráfico en Colombia. Esto lo vamos a hablar más la próxima clase. Bueno, entonces esta primera etapa es la era de los carteles. El negocio despega definitivamente en 1985, como vemos en este gráfico, que es el fin de la bonanza marimbera. Aquí tenemos varias líneas. La línea negra es la cocaína que se exporta y la línea, esta sólida gris, es la base importada. Entonces, como podemos ver, hay un aumento extraordinario de las exportaciones de cocaína al tiempo que se importa la materia prima para hacer la cocaína. Miren que al principio Colombia cosecha muy poca coca. Colombia no es un país productor de coca, de hoja de coca en este momento. No la produce, la compra de Perú y la compra de Bolivia. Pero esto va aumentando en los años 80 y sobre todo en los años 90. Hay un aumento, sobre todo, miren, en 1995 hay un aumento dramático de los cultivos de coca en Colombia y esto sigue aumentando. Ahora creo que estamos, no sé, en 180.000 hectáreas, algo así. Entonces, en Colombia al principio importa la materia prima y con eso exporta la cocaína. Y en este periodo entonces el negocio lo dominan unos sindicatos de criminales, es decir, un grupo de personas que se reparten el negocio y hay varios carteles importantes. Los más importantes son el de Medellín, el de Cali y también el del norte del Valle y hay otros carteles más pequeños. Los narcotraficantes al principio hacen alianzas con la guerrilla, como vimos la clase pasada, para cuidar pistas y laboratorios. Por ejemplo, hay alianzas, digamos que entre Gonzalo Rodríguez Gacha y la guerrilla de las FARC para el cuidado de pistas y laboratorios en el Caquetá. Pero las relaciones entre los guerrillas y los narcos se deterioran por varias razones. Por un lado, las guerrillas tienen, digamos, un conflicto moral con el tema del narcotráfico y así como les cobran, entonces a veces también los atacan y les destruyen los laboratorios. Y por otro lado, las guerrillas de todo tipo están secuestrando a los narcotraficantes. Entonces tenemos aquí un recorte de prensa, de la familia Ochoa Vázquez, dice Recompensa, que no está dispuesta a negociar con los secuestradores del M-19 que mantienen cautiva a la señora Marta Nieves Ochoa de Yepes, que no pagará dinero por su rescate y que por el contrario ofrece la suma de 25 millones de pesos a cualquier ciudadano que suministre informes. Entonces tenemos aquí esos inicios de esas disputas entre guerrillas y narcotraficantes. Por estos secuestros, particularmente de los miembros de la familia Ochoa, se crea el MAS, que es una alianza de 223 narcotraficantes. En 1981 se llama Muerte a Secuestradores, está aquí abajito. Y entonces este grupo MAS se vuelve uno de los primeros grupos paramilitares en Colombia. Adicionalmente, los narcos están comprando tierras, como vimos la clase pasada, sobre todo en el Magdalena Medio, en el Urabá, bueno, en varias zonas del país, y ellos entonces empiezan a desarrollar intereses en convertirse en aliados en contra de la subversión y se vuelven así también actores estratégicos en la creación de grupos paramilitares de finales de los 70s y principios de los 80s. Bueno, en esta, digamos, creación de los carteles del narcotráfico y el narcotráfico había sido pues bastante tolerado en los años 70, en los años 80, entonces estas nuevas personas que están adquiriendo dinero, adquiriendo muchos recursos, empiezan a hacer una búsqueda de participación y de reconocimiento. Ellos quieren ser reconocidos como miembros de las élites en estas distintas ciudades, tanto en Bogotá como en las ciudades intermedias. Quieren que se les respete las fuentes de su dinero, ¿cierto? Que no sea mal visto ser narcotraficante, sino que sea bien visto ser narcotraficante. Hay una lucha profunda por el reconocimiento de la legitimidad de esta forma de vida. Y en eso los narcotraficantes empiezan a desarrollar movimientos políticos.
Carlos Leder, que fue fundador del Cartel de Medellín, junto con otros, creó el Movimiento Latino Nacional en 1981 para llegar al Congreso y a otros cargos de representación popular. Asimismo, Pablo Escobar Gaviria creó el movimiento Civismo en Marcha, con el cual llevaba múltiples obras a los barrios marginales de Medellín. Finalmente, en 1982 llegó a la Cámara como suplente de Jairo Ortega. Los narcos demuestran que tienen mucho dinero para hacer política, para comprar votos, para obtener votos, para aumentar popularidad y eso, por supuesto, prende las alarmas de los políticos colombianos. Ellos dicen, ah, caramba, ¿cómo así? Esta gente nos va a barrer si nos dejamos coger ventaja. Los narcotraficantes se meten en todo, compran equipos de fútbol, financian equipos, financian los deportes, se meten en los reinados de belleza, hacen una búsqueda, digamos, de ser parte de la sociedad colombiana, de ser parte, digamos, de las prácticas y que otorgan mucha legitimidad, mucho aprecio popular, ¿cierto? El fútbol es algo que genera siempre como mucha recepción positiva de parte de la población. Hacen mucho clientelismo, regalan mucho dinero, hacen barrios. Y al mismo tiempo, en las décadas de los 80 se mantienen los esfuerzos de legalización de los capitales subterráneos. Incluso durante el gobierno de Betancourt hay una amnistía tributaria con las leyes 9 y 13 de 1983 y esto está destinado básicamente a blanquear los ingresos capitales, favorecer el reintegro de los dineros calientes de la economía subterránea, el torrente de la economía legal, básicamente. Es decir, bueno, nosotros sabemos que esa plata fue mala vida, fue vida con negocios del narcotráfico, pero listo, tranquilos. En la próxima declaración de renta, ustedes pueden incorporar todos los bienes que adquirieron con esos recursos y listo, paguen impuestos. Nada más. No hay que hacer, no se les va a preguntar nada más. Entonces hay una búsqueda de participación, una búsqueda de reconocimiento. Los narcotraficantes quieren ser reconocidos como prohombres de las sociedades locales y esto prende muchas alarmas, prende muchas alertas. Una de las cabezas, digamos, de ese movimiento en contra de la normalización del narcotráfico es Luis Carlos Galán Sarmiento, que con su movimiento llamado Nuevo Liberalismo encabeza o abandera la lucha contra el narcotráfico y contra la infiltración del narcotráfico en la política. Esto se da en un momento en que en Estados Unidos el presidente Ronald Reagan declara la guerra a las drogas y entonces por supuesto que genera muchas más dificultades para convivir armoniosamente con los capitales de la cocaína y con las personas, los narcotraficantes. Entonces en 1984 el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, que es del Nuevo Liberalismo, abre unas investigaciones en contra de Pablo Escobar Gaviria, que estaba en ese momento en la Cámara de Representantes. Es un opositor frontal de Pablo Escobar. Y entonces, como venganza, Pablo Escobar asesina, manda a matar a Rodrigo Lara Bonilla. Y esto, digamos que es un punto de quiebre, hace que sea imposible la convivencia entre narcotraficantes y políticos nacionales. Y el gobierno de Betancourt decide declarar la guerra a los narcotraficantes. El gobierno en este momento se muestra favorable a extraditar narcos y los narcos le declaran la guerra a la extradición. Dicen que prefieren una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Y es así como los narcotraficantes utilizan todo su aparato de sicarios para empezar a asesinar todo aquello que esté relacionado con la extradición y también asesinar jueces, funcionarios del Estado, líderes sociales y también líderes de ese partido político que fue creado en el marco de las negociaciones con Betancourt y la guerrilla de las FARC, que es la UP. Voy a mostrarles unos momentitos de este extraordinario documental que se llama Colombia Vive, que nos da, digamos, unas imágenes claves y fascinantes de lo que fue vivir en este periodo. Este es el minuto 38. De una catedral. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara, se ha empeñado en combatir al narcotráfico,
busca que los principales capos sean extraditados a Estados Unidos. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Están equivocados, y no es con certificados de buena conducta obtenidos fraudulentamente o gracias a la impunidad como podrán ocultar su pasado y presente delictivo ante un país moralmente. Espera, vamos a volverlo a poner. Político amplio, incluidas las guerrillas de las FARC, con plenas garantías y seguridad por parte del Estado para desarrollar su trabajo político y electoral, entusiasmó a los líderes populares de las distintas regiones del país. En el Congreso de Colombia, las aguas están agitadas. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara, se ha empeñado en combatir al narcotráfico. Busca que los principales capos sean extraditados a Estados Unidos. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Están equivocados, y no es con certificados de buena conducta obtenidos fraudulentamente o gracias a la impunidad como podrán ocultar su pasado y presente delictivo ante un país moralmente digno y respetable. Pablo Escobar desafía al ministro. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Ante las pruebas presentadas por el ministro Lara, Pablo Escobar es expulsado del Congreso. Poco tiempo después, el capo cobra una venganza que enluta al país. El 30 de abril de 1984 es asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. El hecho despertó como nunca antes la ira del gobierno colombiano. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. Años después, la mano derecha de Escobar confiesa lo fácil que es desestabilizar el país. Colombia con cualquier bomba, con cualquier dirigente político o con cualquier personalidad se estabiliza completamente. Es una democracia muy frágil. Y él experimentó esto con la muerte de Lara Bonilla, porque fue el primer acto que él hizo contra el Estado, con la muerte de Lara Bonilla. Entonces el país se estabilizó, se desencajó de sus raíces. Entonces eso lo alimentó a él para empezar su gran ofensiva. El asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla marca el principio de la guerra de Pablo Escobar contra el Estado. El gobierno decide usar un nuevo instrumento, la extradición. Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la comisión de delitos en otros países para que se les castigue de manera ejemplar en esta operación universal contra un ataque también universal. Bueno, muy bueno este pedazo porque nos habla de muchas de las cosas de las que hemos estado hablando. De cómo finalmente con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, el gobierno de Betancur es presionado a declarar la guerra contra el narcotráfico y también de cómo este es el primer movimiento de Pablo Escobar en su futura guerra contra el Estado colombiano. El gobierno a partir de ahí se muestra favorable al tratado de extradición, activa el tratado de extradición y los capos le declaran la guerra a la extradición.
Inicia entonces esta fase que en el documental lo llaman el terror, y si ustedes pueden vérselo, yo ahí les puse el link. El narcotráfico se agudiza, el narcoterrorismo se agudiza muchísimo a partir de 1986 con la presidencia de Virgilio Barco. Empiezan atentados sistemáticos contra todo lo que se oponga y contra todo lo que favorezca la extradición. Y la presión fue tal que la Corte finalmente declaró inexequible el tratado de 1986 y este fue un gran triunfo para los narcos. En 1987, narcos y paramilitares asesinaron a Jaime Pardo Leal. Esto fue un asesinato muy triste porque él era un dirigente muy carismático de la UP, se pensaba que podía llegar a ser presidente. Y no fue el único candidato o digamos gran figura política que asesinaron los narcotraficantes. De hecho, en 1989 asesinaron a Luis Carlos Galán, que era la cabeza de este movimiento, el nuevo liberalismo, que era como el que más se oponía al narcotráfico en ese momento. A partir de allí se recrudece muchísimo la guerra porque Luis Carlos Galán es un político pues venerado, ¿cierto? Supremamente popular. Entonces, pues Virgilio Barco recrudece la guerra, el presidente restablece el tratado de extradición, hace una serie de incautaciones, una serie de capturas, y esto es en 1989. Con esto entonces se da una escalada impresionante de violencia, nunca antes visto. En un solo año, más de 550 policías fueron asesinados, se pusieron casi 200 bombas entre 1989 y 1990. Solamente en el atentado contra el DAS murieron 70 personas. Y esta fue una escalada de terror en las grandes ciudades, Medellín, Bogotá, Cali, pero también en Bucaramanga, también en otros lugares del país, en el marco de esta guerra de los narcotraficantes contra el Estado colombiano. Los paramilitares asesinaron a otro candidato presidencial en 1990, que es Bernardo Jaramillo Osa, también de la UP, y en 1920 asesinan a Carlos Pizarro, que es también un candidato presidencial por el movimiento Alianza Democrática M19, que es lo que surge después de las negociaciones de paz con el M19. Hablaremos después sobre esto. Entonces tenemos un contexto en el que son asesinados 3 candidatos presidenciales en un solo año, en donde el narcotráfico tiene pues profundamente impactado a la sociedad y el Estado colombiano. Está asediado el Estado, digamos, el nivel, el grado de violencia es muy alto y esto pues genera una profunda crisis política, una crisis de legitimidad, que es lo que va a generar el impulso para la reforma de la Constitución de 1986 y el movimiento de la séptima papeleta. Vamos a hablar de eso la semana entrante. Entonces, bueno, la primera etapa del narcotráfico realmente llega hasta un poquito después, entrada la década de los 90, cuando se da un declive de los carteles, porque bueno, los carteles le declaran esta gran guerra al narcotráfico. Primero se empieza la persecución contra el cartel de Cali, de Medellín, a la cabeza de Pablo Escobar, hasta que finalmente se logra eliminar a Pablo Escobar en 1993. Esto es un golpe duro para el cartel de Medellín. Y después viene la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper, que genera pues todo este escándalo del proceso 8000 y de los narcocassettes. Y esto hace que entonces se persiga el cartel de Cali, y con la desarticulación del cartel de Cali y del cartel de Medellín, digamos, el liderazgo del negocio de la cocaína lo empiezan a tomar los paramilitares y las guerrillas. Y como estos son ejércitos que controlan territorio, a partir de ese momento aumenta importantemente el cultivo de coca en el país. Entonces hay una transición de Colombia de ser un país de transformación a un país coquero que integra verticalmente todos los elementos de la cadena de producción del narcotráfico: la producción, la transformación y el comercio. En los años 90, ahí sí realmente se obtiene el pico de producción de cocaína en Colombia y la disminución en los otros países andinos. Bueno, esto es un repaso súper rápido de lo que ocurre en los años 70 y 80 con el narcotráfico.
Los invito a ver ese link de documental Colombia Vive, que es realizado por Caracol y Revista Semana, que tiene muy buen footage, muy buenas imágenes de lo que ocurre en este periodo. Yo les dejo el link en iAulas. Nos vemos entonces el jueves para hablar un poco más sobre estos temas. Chao.